Otra de las cosas con las que tengo que lidiar de vuelta a mi país es con la catastrófica situación política que lo envenena. En el presente todo se encuentra envuelto en un enorme caos producido por políticos completamente poseídos por su ego individual, que unido a su identificación con un partido igualmente infectado por otras personas también enfermas de ego, actúan juntos cegados por el ego colectivo, batallando contra todo grupo de personas o ser humano particular que ose llevarle la contraria o quitarle razón. Y lo que me encuentro es a hermanos españoles peleando unos contra otros por cosas que han dicho o hecho estas personas al sentirse igualmente identificados con la que quiera que sea su ideología política. Es el ego colectivo infectando y avasallando el mundo sin compasión ante la ceguera de la mayoría. Los políticos en general no solamente se identifican con sus siglas, sino que las convierten en lo que son, en su identidad. De modo que piensan que si su partido falla en algo, ellos también lo habrán hecho al ser la misma cosa. Y como su ego es tan enorme que no está dispuesto a reconocer ningún error, entran constantemente en guerras. Y no para defender ninguna causa, sino para defenderse a sí mismos, huyendo siempre hacia adelante mientras tratan de enterrar su fallo con sucias estrategias que finalmente terminan disolviéndolo en el tiempo. Eckhart Tolle lo explica muy bien con la idea de que nosotros tenemos la razón y los demás están equivocados. Soy más porque tú eres menos. Es el nosotros contra ellos, el ego colectivo, que aunque funciona de la misma manera que el ego individual, es todavía más demente y destructivo al estar apoyado por un grupo de personas que lo refuerza constantemente y que condena al resto de seres humanos a la separación y al conflicto eterno. Son seres humanos que se encuentran al 100% interpretando su papel de persona poderosa e importante en la sociedad. Por lo que de entrada ya se sienten superior casi a la mayoría del resto de mortales. Algo que bajo mi punto de vista es muy incoherente, porque de entrada ya no están siendo ellos mismos. Así que ¿cómo se pueden creer mejor que nadie si no están actuando desde su verdad? ¿Puede una persona enferma de ego compararse con nadie desde la fantasía que ha creado su mente sobre lo que es y llegar a algún tipo de conclusión coherente? Porque yo lo dudo. Y esto también me alerta de que es muy improbable que nada de lo que este tipo de personas digan o hagan pueda llegar a ser sincero u honesto. Los políticos que están más enfermos de ego están obsesionados por aparentar ser importantes, poderosos y por engrandecer su imagen ante los demás. Y para alimentarlo, mantener su personaje y seguir teniendo la razón, mienten, manipulan, tergiversan y todo con una frialdad que deja sin aliento. Sin duda consiguen engañar a muchas personas desde esa imagen que nos ofrecen tan engrandecida y magnificada. Pero la mayoría de ellas terminan por darse cuenta del engaño. Porque el tiempo siempre subraya cada mentira que dejaron grabada. Las personas que integran los diferentes partidos políticos y que se sienten tan profundamente arraigadas con las ideas del mismo, adoptándolas como su propio punto de vista, son una fuente de conflictos para el resto de seres humanos. Al ser incapaces de ver que pueden haber otras ideas y pensamientos igualmente válidos o que puedan añadir valor al suyo. De hecho, es el vivir en esa falsa ilusión de creer que siempre tienen la razón lo que sigue fortaleciendo su fantasía. Y como para tener la razón ha de existir otra parte equivocada, los políticos se la pasan buscando errores en los demás para volver a tener la razón una y otra vez y así seguir engrandeciéndose. Están tan ciegos que ya no son capaces de diferenciar su propia opinión de los hechos reales y han dejado de comprender la diferencia entre el hecho y su reacción al hecho. Al seleccionar sus percepciones y reacciones tan cuidadosamente, guiado únicamente por su yo, toda su interpretación de la realidad está distorsionada. Y siendo así ya no hay nada que pueda defender. No son capaces de tomar conciencia de ninguna situación real y siguen negándose a abrirse a ver otras formas de ver y proceder ante diferentes hechos. Están cerrados en su ideología, lo que hace que los políticos y el resto de seres humanos estemos cada vez más y más lejos los unos de los otros. Es un abismo lo que nos separa. Por eso en el presente son completamente incapaces de ver las necesidades reales del resto de seres humanos a los que en teoría deberían cuidar.
Y el mejor ejemplo que puedo poner son sus discursos completamente desconectados de la realidad. A veces el vacío en su mirada es tan enorme que resulta aterrador. ¿Hay alma ahí? Hoy quería hablar de esto porque el unos contra otros ha cobrado especial importancia en mi país estos últimos meses. La mitad de los conflictos que respiramos son creados por respetables políticos al servicio únicamente del ego colectivo, de los intereses de su propio partido y de su propia persona. De mentes que solamente son capaces de verse a sí mismos y a su colectivo, o que ven lo que quieren ver y lo reinterpretan como les conviene. Su obsesión por mantener el poder, llegar a él, tener la razón y la única verdad en sus manos ha corrompido todos sus actos hasta el punto de locura insana que estamos viviendo en el presente. Y hablo tanto de los de un lado como de los de otro. Jamás podremos encontrar ninguna verdad en ideologías como las que estas personas usan para tratar de manipularnos. Sus ideas pueden sonar muy nobles, pero todas están corrompidas. Estos partidos políticos podrían servir a la verdad, pero hace mucho que decidieron servirse a ellos mismos. Así que abramos bien los ojos, porque es cuando la política se usa de esta manera cuando se convierte en una peligrosa arma ideológica. Peligrosa porque estas ideologías son las que crean un sentido ilusorio de superioridad, que siembra la división entre hermanos y que mantiene en guerra a los seres humanos. De hecho, necesitan hacerlo para mantenerse ahí y conservar su poder. Y este es un juego muy sucio, amigos. Yo no salgo de mi asombro al ver la frialdad con la que continúan autoendiosándose mientras su pueblo sufre de la manera que lo está haciendo en el presente. La política ha tratado de usar de nuevo una terrible tragedia para intentar dividir a las personas de esta tierra. Solo que esta vez no les ha salido tan bien. En esta ocasión lo que han conseguido es acelerar el proceso de despertar de todo un pueblo. Además de tener poca fe en la política, tengo que reconocer que también tenía poca fe en la generación del futuro. Pero hoy tengo que admitir que han sido precisamente los jóvenes del presente los que me han devuelto la fe en la humanidad. Fueron los primeros en despojarse de su ego, identificaciones y comodidades materiales para ir a ayudar a las personas que se quedaron sin nada a cambio de nada. Así que gracias. Vosotros también me habéis ayudado a mí a despertar. A que esa parte ególatra que aún vive dentro de mí deje de una vez de juzgar. Cuando era joven solía reaccionar con rabia y violencia ante la egolatría, necesidad de poder y control, deshonestidad y corrupción de los políticos. Enfado que aún sigo sintiendo de vez en cuando mientras observo todo lo que pasa ya no solo en mi país, sino en el mundo. Pero ¿por qué reaccionamos con esa ira incluso cuando no nos identificamos con sus ideologías? Es porque los comportamientos ególatras de los políticos son realmente parecidos a los nuestros. Nos vemos en parte reflejados en ellos, pero sin ser capaces de detectarlos del todo en nosotros. Y el ego no es más que eso, ego. Algo de lo que enfermamos pero que no tiene nada que ver con nosotros. Es solo si lo confundimos con nuestro ser cuando se convierte en una amenaza. Entonces, ¿cómo lidio en el presente con la política? Hoy en día me libero de la rabia y frustración que me produce la política, sobre todo a través de las acciones que hago en mi vida diaria, sin sentirme identificada con ninguno de ellos. Soy consciente de que lidiar con la inconsciencia de los demás me puede llevar al mismo estado, y de que no se puede vencer al ego atacándolo desde su mismo nivel. Ahora simplemente pienso que son personas enfermas. No son lo que nos tratan de mostrar. Son seres humanos completamente cegados, confundidos con su identidad y envenenados por su ego. Eckhart Tolle lo define como una disfunción colectiva, como la demencia de la mente humana. Y es cuando logramos reconocerlo por lo que es cuando dejamos de reaccionar contra ello y comenzamos a sentir compasión. Y si lo piensas, realmente triste ver cómo desperdician sus vidas de esa manera. Tiene que ser realmente estresante mantener esa máscara tan pesada. Entonces trato de no reaccionar y simplemente actuar en mi día a día despierta y libre de posibles cadenas que me aten a uno u otro, que me lleven a identificarme con una u otra ideología o que vaya guiando mis palabras en este espacio para convencerles de ir hacia X dirección. No, yo no entro en guerras absurdas que solamente tratan de manipular a las personas.
Simplemente digo y hago en la vida lo que creo que es más correcto, tratando de hacerlo con asertividad, sin atacar pero sin guardarme mi punto de vista como sí que solía hacer en el pasado. Siempre abierta a escuchar a los demás, consciente de que puedo estar equivocada, de que otros tienen mucho que enseñarme y de que siempre podré mejorar. Tampoco digo que no creamos en ellos, la fe no la podemos perder. Digo que tengamos cuidado con ellos a la hora de identificarnos con sus peligrosas ideologías que no hacen más que crear más y más conflicto y división. Escúchelos con atención. Trate de llegar a sus propias conclusiones y decida por sí mismo. Yo los escucho atentamente a todos y voto cuando honestamente creo en las palabras de algún candidato, pero no compro ideologías cubiertas de purpurina con intenciones oscuras. Intento no caer en las garras de ninguna lucha porque esté políticamente ideologizada. Y aunque por supuesto que tengo mis preferencias políticas, ni me aferro a ellas como si fueran la verdad absoluta, ni les permito que me separen de la gente que quiero porque no pensemos igual sobre algo. Eso de mí no lo van a conseguir. No lo permita usted tampoco. Nuestra reactividad es el mejor combustible para su destructivo ego colectivo. Simplemente actúe todos los días de su vida en coherencia consigo mismo. Y ya verá que desde ahí sí que podrá vivir en paz, tanto con usted mismo como con los demás.